Hoy vamos a hablar de las pérdidas, un capítulo que por su importancia vamos a dividir en dos partes. Primero, toda la teoría en que se sustenta el estudio de las pérdidas y luego los procedimientos de reconocimiento de una pérdida y de recuperación de una pérdida. ¿Qué es la pérdida? La pérdida es una situación aerodinámica en la que un avión no es capaz de crear suficiente sustentación para continuar volando. ¿Por qué son necesarias? Aparte de porque es una situación que nos puede de alguna manera sorprender en cualquier momento, pues tenemos la necesidad de conocer el comportamiento aerodinámico característico de cada avión. Es lo que vamos a definir como pérdidas características. Segundo, es importante tener un buen conocimiento de esta teoría porque nos va a dar confianza en el avión. Vamos a tener la confianza que incluso en situaciones extremas a las que podemos llegar sin querer, vamos a ser capaces de recuperar. Se deben practicar las pérdidas siempre, en principio, en compañía de un instructor cualificado, y una vez que se domine el procedimiento de recuperación y reconocimiento, pues incluso se puede hacer sin ningún problema como práctica de vuelo solo. También es muy importante el reconocer y el conocer las pérdidas porque es la base sobre la que nos vamos a apoyar para en su momento ser capaces de recuperar posiciones anormales en vuelo instrumental. Vamos a empezar a ver la teoría de las pérdidas. Tenemos que partir de la fórmula que ya vimos cuando hablamos de la sustentación, en la que veíamos que la sustentación depende de la densidad del aire, prácticamente la vamos a considerar 1, de la velocidad al cuadrado, de la superficie alar y de un coeficiente que es el coeficiente de sustentación. ¿Qué es el coeficiente de sustentación? El coeficiente de sustentación se produce porque en cualquier momento en que un perfil, aunque sea simétrico, que sería este caso, aumenta su ángulo de ataque con respecto al viento relativo, empieza a crear coeficiente de sustentación que irá aumentando progresivamente a medida que aumente el ángulo de ataque. En el caso de que el perfil, en vez de ser un perfil simétrico, fuera un perfil asimétrico, que es lo que normalmente vamos a encontrar en el diseño de aviones, pues producirá más sustentación. Incluso un perfil asimétrico con 0 ángulo de ataque ya produce sustentación. Lo mismo, sustentación que irá creciendo a medida que vamos aumentando el ángulo de ataque. ¿De qué depende el coeficiente de sustentación? El coeficiente de sustentación depende del ángulo de ataque y depende del perfil que estemos utilizando. En el caso de los perfiles asimétricos que se utilizan en aviación, pues hay toda una panoplia de perfiles adaptados de alguna manera al uso que se va a hacer de ese perfil para crear sustentación. Si nosotros empezamos a aumentar el ángulo de ataque en un vuelo, vamos a suponer un vuelo recto y nivelado en el que empiezo a aumentar el ángulo de ataque. Al aumentar el ángulo de ataque, aumenta el coeficiente de sustentación, pero esto no es indefinido. Llega un momento en que el coeficiente de sustentación llega a un máximo y a partir de ahí decrece muy rápidamente. Ese es el momento en que el perfil entra en pérdida. El perfil se sustenta, un ala se sustenta porque con respecto al viento relativo se crea una corriente de aire por el intradós y por el extradós que llega un momento en que se desorganiza y en el momento que se desorganiza ya no mantiene ese régimen laminar y pasa a régimen turbillonario. Tanto sería en un perfil así
asimétrico como en un perfil simétrico. Esta capa en la que se manifiesta la sustentación es la que vamos a llamar capa límite. La capa límite es una capa que no es de mucho espesor, es un espesor de centímetros y depende mucho del tipo de perfil que estemos utilizando. Los perfiles se agrupan por una denominación que es el perfil, el número NACA, que se adapta a lo que queramos esperar de cada avión. Luego, cuando llega al CL máximo, con su ángulo de ataque máximo, ya no sigue aumentando, sino que bruscamente cae. La capa límite se separa empezando generalmente por la parte posterior del plano y ese perfil entra en pérdida. ¿Cómo son los perfiles normales de un avión para modificar de alguna manera esto? Pues normalmente los aviones se diseñan con lo que se llama torsión de ala. Quiere decir que el ángulo de ataque que por diseño tiene el perfil en la parte del encastre del avión, la parte que va pegada al avión, es inicialmente mayor que por diseño el ángulo de ataque que tendría en la punta del plano, en la punta del ala. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve fundamentalmente para cuando un perfil esté en pérdida, entre primero por la parte central del ala y al final por la parte exterior, por la punta del plano, que es donde van situados los alerones, la superficie de control. Con lo cual, ¿qué nos garantiza? Nos va a garantizar un anuncio de entrada en pérdida por vibración y nos va a permitir que, aunque la parte interna del ala esté en pérdida, la parte exterior, en donde están situados los alerones, siga volando y siga mandando.